Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de Aouar, el futbolista francés del Olympique de Lyon, que ha ido sonando en las últimas semanas y los últimos tiempos para fichar por grandísimos clubes europeos y que ha estado en la agenda del Real Madrid supuestamente también en este periodo de tiempo. En los últimos 5 o 6 meses ha ido hablando de manera más o menos regular de él. Y yo quería hablar de él, sinceramente, porque pienso que el Real Madrid va a tener que acudir en un momento determinado al mercado para fichar a un centrocampista de nivel que pueda dar sostenibilidad y dar variantes a la medular, teniendo en cuenta que tanto Luka Modric como Toni Kroos superan la treintena y en el caso de Luka Modric ya hablamos de un futbolista que, hombre, todos pensamos que Luka va a ser eterno, pero en un momento determinado bajará sus prestaciones sobre el terreno de juego, bajará su nivel y se necesitará algún jugador que pueda dar el paso al frente. Está Valverde, pero que es un futbolista que no interviene tanto en el juego y es muy diferente. Está Martin Odegaard, que ahora mismo está pagado fuera de cobertura, cedido en el Arsenal, y vamos a ver si el Real Madrid vuelve de alguna manera a apostar por el noruego. En fin, que ahí da la sensación de que el Real Madrid en un momento determinado va a tener que hacer un movimiento importante, con un jugador que pueda proyectarse importante en el panorama mundial. Y Aouar tiene todas las condiciones y todos los elementos. Por algo el Real Madrid se ha interesado, la Juve, el último el Liverpool, que parece ser que si sale Wijnaldum que no va a renovar por el Liverpool, pues Aouar podría ser el relevo. Pues bien, Aouar tiene todo aquello que requiere un jugador para actuar en el medio del campo. Él es un interior que tiene avance en el campo, pero que sobre todo a mí lo que más me gusta es cómo entiende el juego, ¿no? Es decir, ese futbolista que hace el juego fácil, toca, se mueve, y luego en la conducción es un futbolista que siempre hace luego el pase final. Conduce, rompe y pasa, conduce, rompe y pasa. Y sus números no son desbordantes, creo que lleva unos 6, 7 goles y unas 5, 6, 4 asistencias, más o menos. Es decir, que no son números que estén llamando poderosamente la atención. Seguro que hay centrocampistas con mejores números. Por ejemplo, Bruno Fernández, jugador sin ir más lejos del Manchester United, lleva una temporada descomunal, uno de los medios de más impacto actualmente. Pero Aouar tiene algo que a mí me parece muy interesante para el Real Madrid, que apoya la salida, se involucra, se responsabiliza o se corresponsabiliza a la hora de sacar el balón en el Olympique de Lyon de Rudy García. Es un jugador muy rico conceptualmente y técnicamente. Y su precio de mercado es cierto que no va a ser barato porque se va a pujar por él. Recordar que termina en 2023 el contrato que le vincula al Olympique Lyonnais. Y hablamos de que son entre 50 a 60 millones de euros aproximadamente lo que habría que pagar por el futbolista de origen magrebí. A mí me parece que el Real Madrid tiene que estar muy atento porque se va a dar al final la tesitura, la línea temporal para que el Real Madrid acuda a su fichaje. Tener en cuenta también las relaciones tan buenas del Madrid con el Lyon, con aulas de por medio, o olas, como lo dicen los franceses, y aún puede crecer. Es un jugador que puede andar en crecimiento. Tiene un grandísimo golpeo de balón, tiene trabajo y sacrificio, pero puede tenerlo más. Y puede incluso tener más representación en los partidos, que es algo que a veces sí que es cierto que le he pedido. Más allá de que cuando interviene mucho, en algunos partidos es un poco, a veces se deja llevar. Pero creo que también es de esos jugadores que si entra en una atmósfera y en un territorio de mucha cuota de talento se va a ver beneficiado. Y todo va a girar en un entorno muy positivo y él va a crecer y va a dar un paso al frente. Por lo que Zidane, Florentino, Real Madrid, estaros atentos a Aouar, porque es uno de esos jugadores que tenemos que agendar, que tenemos que tener presentes, porque en el centro del campo vamos a tener que hacer movimientos de aquí a un año y medio, 2 años, vamos a tener que poner encima de la mesa dinero para fichar jugadores relevantes en esa posición, y Aouar es uno de esos grandes futbolistas llamados a poder jugar en el Real Madrid. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.